Entonces, Colosenses en el Nuevo Testamento, ya llegamos, gracias al Señor, al capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versículos que vamos a ver. Esto es primera vez que solamente corresponden 4 versículos, así que esto va a ser rápido, por si alguien tiene sueño. Nos vamos a ir temprano hoy día, ¿ya? Colosenses 3, del 1 al 4. Voy a leer de la Reina Valera. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Señor, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo donde podemos reunirnos, Señor, a orar, Señor, y también a escuchar tu palabra. Ayúdanos a tener un oído atento a tu palabra, Señor, que la necesitamos siempre, Señor. Ayuda también quien va a exponer para que pueda ser fiel a lo que ella dice, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre estar estudiando, leyendo la palabra, que es la que nos transforma, Señor. La palabra que nos acerca más a ti, que nos ayuda a vivir santo para ti, Señor. La palabra que nos guía, que nos ayuda, que la necesitamos, Señor. Bendice este tiempo, porque lo pedimos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, como dije, este es el mensaje, creo que el número 8 de Colosenses que hemos estado viendo. Y ya llegamos al capítulo 3, que aquí comienza la parte práctica de este libro. Los primeros 2 capítulos que vimos eran más densos y Pablo estaba enseñando doctrina, cosas importantes que la iglesia de ese tiempo necesitaba saber. Pero la iglesia en nuestro tiempo también necesita saber. Así que vamos a ver lo que tiene el Señor para nosotros en el versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los entendidos dicen que este es un sí, pero no es un sí condicional. Es una especie de afirmación. Lo que aquí debería decir es: puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tiene que decir. Debido a que ustedes, colosenses, les dice Pablo a los colosenses que le está escribiendo, debido a que ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces, ellos, es más que obvio, pero siempre necesitamos recordarlo, Pablo le estaba escribiendo a hijos del Señor, a personas que realmente habían nacido de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo, quien no es hijo del Señor, no va a buscar las cosas de arriba. No le nace, no quiere, no le interesa, no puede tampoco. Entonces, si tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. La pregunta que viene aquí de cajón, como se dice: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Has tenido ese encuentro con el Señor? Por ahí yo hablaba con alguien el otro día en el bautismo que yo nací, por la gracia del Señor, el 11 de septiembre del 2001, de nuevo. Ahí fue la regeneración de Alex Díaz. ¿Cuántos años llevo ya? En septiembre cumplo 24 años. Ese fue el encuentro con el Señor, donde el Señor en su misericordia me salvó. Y Pablo le estaba escribiendo aquí a hijos del Señor, y quiero hacer una especie de resumen de la carta para saber a quiénes le estaba
escribiendo Pablo esta carta. No todos los que están aquí han estado en los 7 mensajes anteriores. Y como resumen, y para saber que ellos eran hijos del Señor, que habían resucitado con Cristo, Pablo en el capítulo 1 menciona, en el capítulo 1 o 4, dice, Pablo menciona la fe y el amor que ellos tenían y la esperanza que estaba guardada en los cielos. Entonces Pablo en una oración a Dios daba gracias al Señor por la fe que los destinatarios de la carta, que es Colosenses, el amor y la fe que ellos tenían, la fe depositada en el Señor Jesucristo. Por favor, bajar los volúmenes a los celulares, que igual cuesta no perder el hilo. Yo también lo voy a bajar porque no sé si lo bajo. Entonces estábamos hablando que Pablo le escribió a los colosenses y estaba haciendo un pequeño resumen de las cosas que le había dicho para saber nosotros que ellos habían resucitado con Cristo, que ellos eran realmente hijos del Señor. Pablo resaltó la fe que ellos tenían en Jesucristo, del amor que se tenían unos con otros y de la esperanza que ellos tenían guardada en los cielos. También Pablo mencionó que ellos habían conocido la gracia de Dios en verdad. Quiero que lo que es la gracia es un regalo inmerecido. Ellos habían escuchado de la gracia de Dios. Ellos habían sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Ellos estaban muertos espiritualmente hablando y el Señor les dio vida. En esta carta también se menciona que habían obtenido la redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados. ¿Qué es redención? Liberar pagando un precio. Es la idea que Cristo liberó al creyente de la esclavitud, del pecado por medio de su muerte. Eso es redención. Y ellos y todo el que es hijo del Señor ha sido redimido. También en esta carta, Pablo le había dicho a ellos que eran extraños y enemigos en su mente, cuando no eran hijos del Señor, igual que tú y yo, éramos enemigos de Dios, pero en esta carta Pablo les dice, ustedes han sido reconciliados, en el 1:21 lo dice. Y después más adelante en el capítulo 2, en el versículo 13, Pablo hablando de ellos para verificar, para que nosotros sepamos que son creyentes, le dice, ustedes habiendo sido circuncidados, fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el mensaje antepasado? Creo antepasado. También les dijo que fueron sepultados con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Entonces ellos habían sido circuncidados, sepultados y resucitados. Si quieres más detalles de estas explicaciones, búscalo en YouTube, ahí están todos los mensajes. También Pablo habla de ellos, que fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, dice Pablo, porque también se incluye. Esto es en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos era contraria. Dice que nuestro pecado fue quitado de en medio y el Señor lo clavó en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Entonces fue anulada ese acta de decretos que era contraria a nosotros. Imagínense una lista de todos nuestros pecados. Debe ser gigantesca, ¿cierto? La palabra de Dios, y Pablo le dijo a ellos que fue anulado el acta de decretos por medio de Cristo cuando murió en la cruz. Entonces los pecados de ellos y los pecados de todo hijo del Señor fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz. Y todo esto nos demuestra que ellos eran hijos del Señor y todos los que somos hijos del Señor hemos pasado por esto. Tenemos la fe en el Señor Jesucristo, el amor unos por otros, tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, hemos creído en la gracia de Dios, fuimos trasladados de las tinieblas donde andábamos. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Hemos sido circuncidados. Hemos sido perdonados.
hemos sido sepultados con Él, resucitados con Él. Fue anulada el acta, fue quitada clavándole en la cruz. Entonces Pablo dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, como dije, lo da por hecho, puesto que ustedes son verdaderos hijos del Señor, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, dice Pablo. Lo dice Pablo a los colosenses, pero esto lo inspiró Dios. Y esta es palabra de Dios y esto es para nosotros, mis queridos hermanos. Buscad las cosas de arriba. Pero un poquito antes, en el capítulo 2, 20, le había dicho, no sé si se acuerda, dice, si pues habéis muerto con Cristo, si ustedes han muerto con Cristo, dice, a los principios elementales del mundo, le dice, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, se someten a preceptos tales como, y empieza a dar una lista. En el mensaje que vimos la semana, cuando me tocó la vez pasada, vimos las cosas terrenales que los falsos maestros que estaban entrando a esta iglesia estaban enseñando. Y eran cosas terrenales. Y ellos tenían que entender que ellos habían muerto con Cristo y no tenían nada que ver con esas enseñanzas que los maestros estaban enseñando. Enseñanzas falsas. Y aquí también quiero hacer un pequeño resumen. Ellos estaban enseñando una especie de legalismo en el capítulo 2 del 16 al 17. Primero vimos que Pablo exhorta a los colosenses y le dice que nadie los juzgue. Mis queridos hermanos, que nadie los juzgue en cuanto a comida, bebida, a días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. Y Pablo le da a entender, en Cristo estamos completos, no necesitan esa clase de festividades, rituales, que sí estaban escritos en el Antiguo Testamento, pero no son para nosotros, la iglesia. Y esas festividades y dietas eran solo sombra de lo que había de venir. ¿Y quién había de venir? Era Cristo. Y Cristo ya vino. Entonces, si alguien se dejaba llevar por estas falsas enseñanzas, no estaban buscando las cosas de arriba, sino las de la tierra. Y muchos creen que haciendo este tipo de cosas, privándose de cosas, agradan más al Señor. Y Pablo dice que nadie los juzgue, porque ustedes están completos en Cristo. No necesitan de esas fiestas que por demás eran para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, eso ya no se debía cumplir, menos nosotros que somos la iglesia. Y también en el mensaje pasado se enseñó una especie de misticismo. Vimos que estos falsos maestros se creían humildes y adoraban a los ángeles, según ellos. ¿Ya? Y Pablo les decía, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes. Por esos que dan culto a los ángeles, esos maestros o falsos maestros, esos que pretenden tener visiones. Y estos mismos maestros se sentían orgullosos, se hinchaban con esas enseñanzas diciendo, yo tuve una visión, yo hablé con los ángeles, o usaba a los ángeles como mediadores. Y estos falsos maestros se hinchaban de orgullo, creyéndose mejor que los otros. Y de alguna manera quizás los colosenses, nuestros hermanos colosenses en ese tiempo, estaban como intimidados porque ellos no hacían eso. Pero Pablo les dice, en Cristo ustedes están suficientes. Es suficiente Cristo. Nada de eso necesitan, ni para la salvación, ni para vivir en santidad. Creer en esto, es decir, que tenemos visiones especiales de parte de Dios, o tenemos sueños o visiones, igual que estos falsos estaban enseñando, es no buscar las cosas de arriba, sino las de la tierra. También en el mensaje pasado vimos una especie de ascetismo en el versículo 20 al 23 del capítulo 2, y al parecer los colosenses se estaban dejando llevar por este tipo de enseñanzas. Pablo les exhorta y les dice, si habéis muerto
o puesto que habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, los rituales, ordenanzas, dice, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, o no manejes, dice la Reina Valera, ni gustes, ni aún toques? Esta era una especie de autonegación. Esas cosas, Pablo dice, tienen apariencia de piedad, pero no sirven contra los apetitos de la carne. Ellos practicaban estas cosas, ellos estaban enseñando estas cosas, pero para puro orgullo. Esto no es buscar las cosas de arriba. El ascetismo promueve una vida de privaciones para así poder ser aparentemente más piadosos. Y estos falsos maestros que se estaban introduciendo en esta iglesia estaban enseñando eso. Entonces, quienes enseñan estas cosas o las practican, están demostrando que no están buscando las cosas de arriba, sino que están buscando las cosas de la tierra. Apariencia. Pablo en el 2:8 dice, mire que nadie los haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres estaban enseñando, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahí está el contraste. Las cosas del mundo son las cosas de la tierra. Y no según Cristo, Cristo son buscar las cosas de arriba. Todo esto eran prácticas humanas que no venían de lo alto. Yo pienso que por eso Pablo en el capítulo 3, versículo 1, ordena a buscar las cosas de arriba. Y no los mandamientos de hombres ni las tradiciones humanas que vimos en el mensaje pasado. Ahí hay un contraste, por eso dice Pablo, debido, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No las enseñanzas de estos maestros. No estas cosas que son para la vanagloria y que no santifican a nadie. Solamente, como dije recién, inflan a la gente que hace tales cosas. Hay mucha gente que puede decir, como dije el otro día, ayuné 40 días y llega así con la cara así como y le cuentas a todos y todo, eso es para alimentar la carne nomás. Para que todos, qué bien. O si oraste toda la noche y llegas con cara de sueño y le cuentas a todos. Si lo haces, excelente, pero no le cuentes a nadie. Esas cosas no vienen de arriba. Pablo dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. El cristiano, los que hemos nacido de nuevo, ya morimos y resucitamos con Cristo en el pasado. Si tú naciste de nuevo, en algún momento de tu vida tú moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos muerto y estamos identificados en su cruz, pero también hemos sido resucitados. Esto tiene que ver con el punto de vista espiritual, mis queridos. Porque yo no he muerto físicamente. Aquí me ven. Tampoco he resucitado todavía. Pero en Cristo sí morí cuando Él me salvó. Y morí y resucité con Él, juntamente con Él. Como les dije, es una identificación, pero espiritual. Y esto pasa en la regeneración. Regeneración significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y toda la persona que se dice hijo del Señor tiene que haber pasado por ese momento, la regeneración, nacer de nuevo. Como leímos recién, estar en las tinieblas y ser trasladado al reino de su Hijo amado. Estar muerto espiritualmente, haber nacido por la gracia y misericordia del Señor. Tener un corazón de piedra, el Señor te lo cambia por un corazón de carne. Antes era duro y pecabas como querías, te jactabas, te reías, lo buscabas,
Pero cuando eres hijo del Señor, pecas, te duele. Si no te duele el pecado, o estás muy duro, o quizás no eres hijo del Señor y no has nacido de nuevo. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, tiene que ver cuando naciste de nuevo. Y lo pregunté recién, lo pregunto de nuevo, ¿tú estás seguro que naciste de nuevo? ¿Estás seguro? Porque si no naciste de nuevo y mueres más ratito, no te vas con el Señor. No te vas con el Señor. Un comentarista dice, es necesario que todo creyente pase por la muerte de la cruz antes de llegar a la resurrección. Hablando del bautismo físico, alguien dijo, la muerte y resurrección nuestra son dos hechos que se realizaron en un punto del pasado y que se hayan simbolizado en el bautismo. El otro día, ¿cierto? Los chicos están aquí, hay dos, veo. Se identificaron con el Señor en el bautismo físico, ¿cierto? Pero en algún punto en el pasado, el que lo hace ya había muerto y resucitado con Cristo. Ahora estaba haciendo un acto público y reconociéndolo ante todos que era un hijo del Señor porque es un mandato. Y el que no se ha resucitado, el que no se ha bautizado acá y es hijo del Señor tiene que hacerlo. Yo lo hice hace hartos años más. Por ahí tengo una foto, después se la voy a mostrar. Y se van a reír por los cambios que han habido en el tiempo. Pablo en Romanos 6:3 dice algo parecido. Les leo, Romanos 6:3-5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es como un poco complicado. Yo creo que esto es para un estudio aparte. Pero más o menos está diciendo lo mismo el apóstol. De la muerte, la resurrección, de identificarse con el Señor. Pablo a los Gálatas les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no estaba en la cruz, pero una forma de decir, he muerto con el Señor. Y ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Entonces esto tiene que ver con la unión con Cristo y el creyente, la identificación. Y nuestra posición con Cristo se describe de dos maneras, cuando hemos muerto y cuando hemos resucitado con Cristo. Todo esto nos habla del bautismo espiritual al poner nuestra fe en Cristo como el Señor y Salvador. Puesto que habéis resucitado, dice el versículo 1, buscad las cosas de arriba. Buscad tiene que ver con desear, tratar de obtener, procurar, interesarse por las cosas de arriba. Es decir, dice un comentarista, que su vida debe estar controlada por el patrón de la vida divina, dándole una orientación celestial a sus deberes aquí, terrenales. Hablando del afán, en Mateo el Señor dice, primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, lo dice en Mateo 6. La idea es más o menos la misma de qué tenemos que hacer primero, qué debemos buscar. ¿Cuáles son las cosas de arriba que Pablo dice que ellos deben buscar y nosotros debemos buscar? Mira, quiero leer un versículo que lo leímos la otra vez en Colosenses 2:2, que algo tiene que ver con buscar las cosas de arriba. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes, Pablo le decía a los colosenses, y por
y por los que están en la Odisea, era otra localidad, y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones, dice, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto era lo que Pablo quería de los cristianos, creyentes, colosenses. Esto es lo que quiere Dios de todos nosotros, que alcancemos las riquezas y que comprendamos y que esto resulte en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando nosotros buscamos más de Cristo, vamos a encontrar sabiduría y conocimiento. Y eso es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué más es buscar las cosas de arriba? Obviamente, su palabra, estudiar su palabra. Aquí, en la Biblia, en la palabra del Señor están las cosas de arriba, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Obedecer a su palabra, practicar su palabra, pensar como Él piensa. Cuando buscamos las cosas de arriba, somos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino celestial. Cuando buscamos las cosas de arriba, mostramos los valores del reino celestial. Nos identificamos con Cristo. Esto quiere el Señor de nosotros. En Mateo 6, 19 dice, el Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pablo dice, buscad las cosas de arriba. En esta misma carta, un poquito más adelante, que también tiene que ver con buscar las cosas de arriba. Bueno, toda la palabra es buscar las cosas de arriba. En el 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que more en abundancia es como que ande la palabra dentro tuyo, así como que more en su casa. Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso también es buscar la palabra de Dios, hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y eso lo podemos hacer por medio de asistir a la congregación, escuchar la palabra del Señor, estudiar de manera personal y, ¿por qué no, ver buenos videos de YouTube también donde hay estudios? Hay buenos hermanos, pero hay malos también. Así que cuidado con el discernimiento ahí, porque hay muy malos. Hay lobos vestidos de oveja ahí también, cuidado. Pienso también que buscar las cosas de arriba, ¿se acuerdan ese versículo? No lo anoté aquí, pero el que dice en Salmos 37, ¿o no? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿No? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, es por medio de ir conociéndolo. Y nosotros lo conocemos por medio de su palabra. Y me deleito en Él. ¿Quién es Él? El poder que tiene, lo maravilloso, soberano que es Él. Me deleito en Él. Y cuando estoy bien con Él, en comunión con Él, las peticiones que van a haber en mi corazón vienen de Él. Pero la condición es deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová y recién Él va a conceder las peticiones de tu corazón, porque esas peticiones van a venir de Él. Y eso pasa cuando estás buscando las cosas de arriba. Creo que es Salmo 37:4. Creo, ¿cierto? 37:4. No lo tengo anotado acá. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Uno se pregunta.
El texto lo dice, porque ahí está Cristo. Donde Cristo está sentado a la diestra. Debemos buscar las cosas de arriba porque ahí está Cristo, ahí está nuestro Señor. Quizás Pablo ahí se acordó del Salmo 110:1, donde dice, escucha lo que dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué le dijo Jehová al Señor de David cuando escribió? Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor ahí? Nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo anoté aquí. ¿Tú no sabías dónde está nuestro Señor ahora? Ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Está a la diestra de Dios, Padre. ¿No sabías qué funciones está haciendo? Una de sus funciones dice que está intercediendo por nosotros, nuestro Señor. En Hebreos 1:3, este versículo es precioso y tiene que ver también con lo que vimos también en este versículo cuando hablábamos que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, Él, hablando de Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados en la cruz, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y mientras estudiaba, hay muchos versículos que hablan dónde está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios. Entonces Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí vemos otro imperativo. Antes era buscad, ahora poned la mira en las cosas de arriba. Poner la mira también puede ser pensar o tener cierta disposición interior a hacer esto. Hay una similitud entre los dos versículos, ¿cierto? Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Alguien dijo que la primera sugiere esforzarse, buscad, y la segunda es como concentrarse en buscar las cosas de arriba. Mis queridos, lo que gobierne nuestros pensamientos sean las cosas de arriba, no las de la tierra. Nosotros debemos tener una cosmovisión bíblica de las cosas. Mirar todo a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que hacer nuestra vida normal, pero por supuesto debemos orar al Señor, saber si esto agrada al Señor, no agrada al Señor, lo hago o no lo hago. Porque si lo hago sin pensar y orar al Señor, puedo cometer errores y estos errores traen consecuencias graves. Entonces debemos tener una cosmovisión bíblica, dije recién. Las cosas de arriba tienen que guiarnos a nuestra vida. Y no el sistema, no el mundo nos debe guiar, no el que dirán, sino la palabra del Señor es la que tiene que ser mi guía. Lámpara, ¿cómo dice? Esa misma. Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La idea es concéntrate en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en lo temporal, no en las cosas de la tierra. Que todo pase por el filtro de la palabra del Señor. Los principios bíblicos no tenemos que aplicarlo a nuestra vida.
¿Qué dice la palabra con respecto a esto, con esto? Ahora, ¿por qué Pablo le dice buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, no en las de la tierra? ¿Por qué Pablo? El 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo esto tiene que ser así. Pablo dice, porque habéis muerto. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba porque habéis muerto. La idea es que el creyente murió y resucitó con Cristo. Y ya no eres el de antes. Ya moriste, en mi caso, al Alex de antes. Me hubieran conocido como era antes. Hubiera sido bueno para ver el cambio. Ahora no soy la gran cosa, pero al que era antes, de verdad, de verdad. De hecho, amigos que vivieron el cambio que el Señor hizo en mi vida no lo podían creer. Y me decían, me acuerdo del Jorge, pero pelado, ¿qué te pasó? Así, porque soy pelado hace tiempo. Pero pelado, ¿qué te pasó? Y no lo podía entender el Jorge. El Samuel, otro amigo, tampoco lo podía creer. Y perdí muchos amigos. Bueno, a todos. Porque habéis muerto. Los colosenses habían muerto al sistema de este mundo mediante la unión de fe con Cristo en su muerte y resurrección. Lo mismo para ti y para mí si eres hijo del Señor. El yo, dice Pablo, debía morir, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida ya no debe ser egocéntrica, ¿cierto? Debe ser teocéntrica. Teo Dios, ¿cierto? O cristocéntrica, nuestra vida, no egocéntrica. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está segura en Cristo. 1 Corintios 6, 17, Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, con el Señor. Si somos hijos del Señor, nuestra vida o vuestra vida está en Cristo. Somos participantes de su naturaleza divina como hijos del Señor. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Y saben qué? El mundo no entiende esto, así como le comentaba de mis amigos o antiguos amigos que no entendían nada. Muchos de sus conocidos, familias, tampoco entienden. ¿Saben por qué? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente y para ellos son locura. Es locura, de verdad, es una cosa fantástica. No te creen. Por otro lado, creen que tú nunca vas a pecar y cuando tú fallas, ¡pum!, te apuntan con el dedo. Ay, no soy cristiano, pues. No somos perfectos. Pero estamos en un proceso. Pero ellos un día entenderán. Sí. Entonces debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba, porque hemos muerto, dice la palabra. Y el 4 dice, ¿por qué le dije yo que ellos van a entender alguna vez? Dice 4, cuando Cristo, nuestra vida, dice, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo dice nuestra vida, Cristo nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él da vida. Cuando estabas muerto, ¿quién te dio vida? Cristo, el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Cuando Cristo, nuestra vida, dice, sea manifestado, ¿cuándo? ¿Cuándo Pablo va a ser manifestado? Pienso que aquí habla de su segunda venida. Cuando Cristo sea manifestado. Cuando Cristo, vuestra vida sea manifestado. Apocalipsis 19 habla de la segunda venida, ¿cierto?
Dice el versículo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Apocalipsis 19, 14 dice algo, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Creo que esto puede ser cuando los creyentes, la iglesia, volvamos con nuestro Señor. Ahí seremos manifestados y el mundo lo sabrá. ¿Por qué vamos a venir con Él? Porque antes ya fuimos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, creo, puedo estar equivocado, que Pablo le está diciendo a ellos, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Puedo estar equivocado, pero puedo cambiar de opinión más adelante, no tengo problema, no soy orgulloso. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida del creyente ahora está escondida en Cristo, pero cuando Él venga, como dije recién, será manifestada con Cristo en gloria, con cuerpos glorificados. Yo a veces pienso, suena cómico, pero pienso, yo siempre sufro mucho el dolor de espalda. Mucho, siempre ando así. Y digo, cuando el Señor me venga a buscar, no me va a doler más la espalda. Suena cómico, pero es verdad. Es verdad. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él es nuestro Señor, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Maravilloso. Y esto es lo que Pablo le decía a los colosenses en estos 4 versículos. Dije que iba a ser corto, pero parece que no ha sido tan corto. Resumen, Pablo les recuerda que debido a que han resucitado con Cristo, ellos ¿qué debían hacer? Debían buscar las cosas de arriba. Y el motivo, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Luego les exhorta a poner la mira en las cosas de arriba. En lo eterno, no en lo terrenal. Allá hace el contraste. Todo esto porque habían muerto juntamente con Cristo al sistema de este mundo. Cristo un día no muy lejano será manifestado y en ese momento seremos manifestados juntamente con Él en gloria, lo que decía recién. Entonces nosotros debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá está Cristo sentado, exaltado. Por eso debemos buscar las cosas de arriba, porque allá está nuestro Señor. ¿Por qué más debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba? ¿Saben por qué? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Y por qué más debemos buscar y poner la mira en las cosas de arriba? Porque seremos manifestados con Cristo en el futuro. Entonces, habla de nuestro pasado. Fuimos resucitados con Cristo. Habla de nuestro presente, que estamos escondidos con Cristo. Y habla de nuestro futuro, que se veremos manifestados con Él. Pregunta para terminar. ¿Qué está gobernando tus pensamientos? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué gobierna? ¿Las cosas de arriba? ¿Los principios bíblicos? ¿O las cosas de la tierra? Que sean los principios bíblicos, lo eterno, la palabra del Señor, no el sistema de este mundo. La clave es tener una vida centrada en nuestro Señor Jesucristo y su palabra, y no en el mundo. No en el mundo, mis queridos, no en el mundo. Oremos. Señor, muchas gracias porque tu palabra, Señor, realmente, siempre lo digo, es viva y eficaz, Señor. Habla a nuestros corazones. Y hoy día
nos enteramos que tú quieres que busquemos las cosas de arriba, Señor, porque ahí estás tú. Que pongamos la mira en las cosas de arriba y nos dices que no en las cosas de la tierra. Y sabemos que las cosas de arriba están en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que te agrade siempre, Señor. Ayúdanos a leer, estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguir congregándonos. Señor, ayúdanos a buscar las cosas de arriba. Y por fe creemos que un día seremos manifestados contigo en gloria, Señor, cuando tú regreses, Señor. Gracias por esas promesas, Padre. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Aplica tu palabra acorde a la necesidad de cada uno de los que están acá, Señor. Y Padre, oro por aquellos de los que están acá que no han nacido de nuevo, Señor. Que tú en tu gracia y misericordia les des arrepentimiento y fe, Señor. Fe en Jesucristo. Arrepentimiento porque han pecado contra ti. Y que entiendan que Jesucristo es el único camino, Señor, para el perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados. Para ser reconciliados contigo. Que entiendan que Cristo murió y cargó los pecados de todo aquel que en Él cree. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, Señor. Gracias por esa verdad también. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.